Buenas tardes a todos. Gracias por lo que nos acompaña esta interesante actividad que está a cargo del doctor Rafael Roversi. El tema a tratar es el concerniente a la teoría sistémica del contrato. El doctor Rafael Roversi es un abogado altamente conocido, tanto por su vida docente como su vida de ejercicio profesional, incluso por sus actuaciones en la vida, en el régimen administrativo de los tribunales de Venezuela cuando estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de la magistratura. Rafael Roversi es abogado en ejercicio, egresado de la Universidad de Carabobo en 1967. Mañana, por ciento, cumple 54 años de haber recibido su grado. Ha sido profesor de dicha universidad durante 32 años. Actualmente jubilado y fue jefe de la Cátedra de Derecho Civil 3, mejor conocida como Obligaciones, una de las materias más nombradas por su extensión, por sus dificultades durante toda la carrera del derecho. Es especialista en Derecho del Trabajo, se ha desempeñado como juez superior civil en Carabobo y ha sido, como ya lo dije, coordinador de la dirección ejecutiva de la magistratura. Esta fecha, por supuesto, que es de una gran importancia y una gran alegría por la intervención del doctor Roversi, que yo la califico como un lujo. Y es que hoy, además, es el cumpleaños, es el día del nacimiento de Rafael Roversi. Rafael Roversi hoy está de cumpleaños. Eso significa que nosotros sentimos una deuda, sentimos profundo agradecimiento, queremos expresar la gratitud, primero porque por su mismo ser, y segundo porque estando de cumpleaños ha decidido sacrificar lo que debe haber sido un buen rato de familia con su señora, con sus hijos, para darnos este espacio de enseñanza, de aprendizaje y de difusión en favor de la consolidación de esa que tanto soñamos del Estado de Derecho. Queremos agradecer también la participación de quienes se anotaron, se inscribieron como asistentes a esta conferencia, y de manera especial, específica y concreta queremos agradecer al Vicerrectorado Académico de la Universidad de Carabobo por su apoyo y su respaldo a esta actividad, y por el coauspicio que a esta conferencia está dando la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de la CENPOL. De tal manera que reiteramos nuestra felicitación a Rafael Roversi Tomás por su cumpleaños, de natalicio. También lo felicitamos por su cumpleaños mañana, con la ocasión de haber recibido su grado de abogado. Y muchas cosas que decir, vamos a dejar pues, que el doctor Rafael Roversi explane su exposición. Adelante, doctor Roversi. Ok. Buenas tardes a todos y agradeciéndole esta oportunidad que me dan para desarrollar un tema que no es materia propia de los estudios de pregrado y obligaciones, pero que sin embargo está impulsado por las nuevas realidades. Yo voy a desarrollar la conferencia en dos partes. Una primera parte que pudiéramos decir nosotros que está orientada a preparar la segunda, hacer algunas referencias, digamos, a la percepción del contrato desde el punto de vista clásico y pragmático. Y la otra será referida propiamente a lo que es la llamada teoría sistémica del contrato. Como un simple adelanto de lo que se trata de averiguar es cómo se manejaría desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista normativo una situación en que está involucrada una comunidad de contratos integrando una red, integrando un sistema o encadenados los unos con los otros. Como cuestión inicial la señalo para que no estemos digamos, con tantas interrogantes en lo que se refiere al nombre que se le da. Comenzamos, pues. Nosotros vivimos en una sociedad que está en permanente transformación. Es una sociedad que no se queda quieta, que no se queda tranquila y que influye en todos los órdenes de la vida.
Entre ellos, influye de manera determinante en el derecho. El derecho es un producto de la sociedad, pero al mismo tiempo que es producto de la sociedad, es un factor que pretende regular la vida en colectivo. De tal manera que por una parte recibe las influencias de transformaciones y por otra parte las tiene que utilizar para regular la vida de los seres en convivencia, en humanidad. Lo que sucede últimamente es que los adelantos se han desarrollado con una velocidad tan marcada que a veces no deja ni respirar al derecho, no lo deja tomar paciencia para pensar en una situación y no le va a quedar más alternativa que resolver rápido. Si resuelve rápido, los hechos lo van a atropellar. Fíjense, por ejemplo, en esto. El advenimiento al mundo jurídico de la realidad de la informática ha traído como consecuencia para nosotros en el mundo jurídico las figuras de los delitos informáticos, la figura de los contratos digitales y la figura de los documentos digitales. En el caso específico de los contratos, los llamados contratos digitales, no son tales digitales porque utilicemos un método de estos nuevos que hay en materia informática. Es que el contrato digital, que eso sería materia de otro desarrollo, es un contrato que tiene capacidad de autogestionarse a sí mismo y de ejecutar las prestaciones y cobrar las contrapartidas ayudado por estos medios informáticos que tenemos hoy en día. La inteligencia artificial ha entrado con vigor en el mundo contractual y en el mundo jurídico. Ya hoy en día existe una figura que pudiéramos llamar nosotros el abogado virtual, que es un abogado de inteligencia artificial, que están utilizando algunos escritorios europeos, concretamente de la Gran Bretaña, para la consulta inicial con el cliente, para luego orientarlo hacia el área que debiera ir. En Estonia, un país que está por allá cerca de Finlandia, cerca de donde están las penínsulas escandinavas, y se considera que es el país que tiene el mayor desarrollo en materia de Internet. Existe ya hoy en día un juez virtual que conoce y decide causas que no excedan de $70,000. Vean la influencia que está ejerciendo en el derecho. Por poner unos ejemplos, digamos, más domésticos, las nuevas técnicas de fecundación artificial y estos principios, los pongo subrayados y entre comillas, que se han puesto del llamado matrimonio igualitario, están desafiando en derecho civil los conceptos clásicos en materia de filiación y en materia de matrimonio. Últimamente, por poner también un ejemplo nuestro, la crisis que ha planteado en el mundo esta enfermedad del coronavirus ha traído repercusiones jurídicas, como es, por ejemplo, la figura de lo que se conoce con el nombre del teletrabajo, el trabajo a distancia, y eso está enfrentándose a principios clásicos del derecho del trabajo. Aquellos principios que decían que el trabajo tenía que desarrollarse bajo la mirada vigilante del patrono y en un horario determinado. Ahora con estos recursos del llamado teletrabajo no resulta así. Y en el caso nuestro reciente, tenemos esa figura que ha creado el Tribunal Supremo y que ordinariamente conocemos nosotros con el nombre del despacho virtual. Entonces vean cómo el derecho está sujeto a un conjunto de presiones en términos genéricos y en términos particulares, el contrato no puede escapar de esas presiones. Veamos esto en blanco y negro. Hagamos un breve repaso al planteamiento clásico del contrato, a los principios que clásicamente han gobernado el contrato. El primero es el de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad tiene dos vertientes, cara y sello. La primera es que la sola voluntad obliga. Eso viene desde allá del derecho canónico, el acta sunt servanda. Y la otra es que una estimación elevada de la autonomía de la voluntad ha llevado a afirmar
que absolutamente nada ni nadie puede meterse en lo que los contratantes han pactado. Nadie. Eso es materia de ellos, no puede ser objeto de intromisión de algo ajeno. Podemos poner ahí incluso un ejemplo literario de una obra de Shakespeare, que es El Mercader de Venecia. En El Mercader de Venecia se plantea un punto que tiene que ver con esta sobrevaloración de la autonomía de la voluntad, en el cual un judío prestamista le presta dinero a otro y le pide una garantía. Y la garantía que le dan es 1 libra de carne del propio cuerpo del deudor. Y como el deudor no paga, el acreedor pide la ejecución de la garantía. Vale la pena plantearlo para que vean la sobrevaloración que se ha dado a la autonomía de la voluntad. El otro punto es que los contratos se agotan en las propias partes. Es decir, los contratos en principio no alcanzan a terceros. Y a los terceros que alcanzan son terceros que tienen un nexo inevitable y en principio no rompible con uno de los contratantes, como es el caso de los herederos a título universal y de los causalientes a título particular. Pero fuera de esa área tan restringida, el contrato no alcanza a los terceros. El otro principio es que al contrato le dan identidad a lo que se conoce con el nombre de las obligaciones nucleares, las obligaciones que diferencian a un contrato de otro. Por ejemplo, en la venta, la transmisión de la propiedad y el pago del precio por otra parte. Pero no entran del contrato ninguna otra categoría o tipo de obligaciones. Y finalmente, el contrato, y aquí sí ya estamos comenzando el punto nuestro, el contrato es ajeno a cualquier otros contratos que se hayan celebrado y que han sido provocados por un contrato inicial. Supongan ustedes que una empresa de ingeniería, para ejecutar una obra de ingeniería de gran envergadura, bueno, celebra múltiples contratos de distintas naturalezas. Bueno, todos esos contratos en principio que ha celebrado son totalmente ajenos y diferentes al contrato inicial que los provocó. Entonces, dentro de ese panorama, se dice que ese contrato clásico tiene 3 características. Por una parte, es delgado, toda vez que no permite que algo diferente a la voluntad ingrese dentro del contrato. Por otra parte, es congelado, porque no se proyecta frente a cero. Y firma un contrato aislado, porque desconoce la realidad de otros contratos que puedan estar a su alrededor. Planteado eso, quiero hacer referencia a que tenemos que pelear a los fines de poder entender esto contra algunos paradigmas contractuales y que pueden ser productos de malos entendidos, pero que en definitiva son paradigmas. El primero es que ordinariamente se tiene una percepción documental del contrato. Toditos sabemos que contrato y documento son cosas totalmente distintas. El documento es simplemente un medio de prueba del contrato. Pero ordinariamente en los hechos, en la práctica, olvidamos eso y creemos que el contrato es única y exclusivamente lo que puede estar plasmado en un documento. Es decir, tenemos una percepción estática del contrato. Vemos al contrato como una fotografía. Se tomó la fotografía y esa fotografía no tiene movimiento de ninguna naturaleza. Entonces, esa percepción documentalista del contrato no es una percepción adecuada, porque por una parte desconoce que al contrato lo invaden muchas otras obligaciones, aun cuando no estén expresadas en el documento. Y desconoce algo que es fundamental, que el contrato es un proceso. El contrato no es un acto instantáneo que surge en un solo momento. Entonces, en el tiempo, el contrato tiene una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. La etapa contractual de ordinario nosotros, cuando digo nosotros me estoy refiriendo a los abogados en ejercicio, la subestimamos por completo. Y eso es lo que les decía ahorita. Nos quedamos
dominados por lo que dice en el documento y olvidamos una etapa que posiblemente sea de las más ricas del contrato, porque está llena de los llamados tanteos, las ofertas y los contraofertas, los acuerdos preliminares, y esos son de muchísima utilidad para interpretar cualquier duda que puede existir respecto a una cláusula contractual. E incluso para llegar a conclusiones más extremas, de decir, esto que ustedes acordaron y lo que señalaron en la etapa que no la voy a llamar de contractual, la voy a llamar de documento. Antes de que existiera el documento del contrato, no lo expresaron en el documento. Y es también un contrato. En lo que se refiere a la etapa postcontractual, les quiero señalar varios asuntos que son importantes. El primero es que eso de que la autonomía de la voluntad se cumple sacrosantamente, tal como lo ponía con el ejemplo del Mercador de Venecia, no es así. El contrato se desenvuelve dentro de una realidad económica, dentro de una realidad jurídica, dentro de una realidad política, dentro de una realidad monetaria, dentro de una realidad social. Ahí es que se va a desarrollar la etapa postcontractual. Si esas circunstancias durante el desarrollo del contrato no tienen una modificación sustancial respecto a las que existían para cuando el pacto se celebró, bueno, no hay nada peligroso ni preocupante que plantear. Pero si esas circunstancias se modifican de manera severa, esa modificación de manera severa de la situación que existía cuando el pacto se celebró, sí va a influir dentro del contrato. Eso es lo que se conoce con el nombre de la llamada regla del rebus sic stantibus, si las cosas no cambian. Si las cosas no cambian, seguimos como estamos. Pero si las cosas cambian, es necesario tomar un rumbo diferente, sobre todo cuando cambian respecto a circunstancias que no pueden ser previstas por ninguno de los contratantes. Yo les quiero señalar aquí un ejemplo que está sucediendo, que se está planteando ahorita. Con esta última modificación que hubo en nuestro cono monetario, quitándole al bolívar 6 ceros, eso ha influido de manera determinante en cláusulas de contratos de arrendamiento y ha influido de manera determinante en las sociedades mercantiles respecto al valor nominal de las acciones y al valor nominal del canon de arrendamiento, el cual, al aplicarle la reducción de los 6 ceros, o han quedado sensiblemente disminuidos y en algunos casos hasta eliminados, porque el valor de una acción en una compañía anónima pudiera ser 0,00 al aplicarles. Entonces, hay una realidad externa que influye sobre el contrato. El punto no es aquí desarrollar eso ni buscarle la solución, pero para que vean cómo influye la vida sobre el contrato. Y finalmente, en este puntico, a veces son las mismas partes. Y a esto nosotros no le damos importancia. Fíjense bien en esto. Muchas veces las partes no se comportan como dice su pacto contractual. Muchas veces las partes no se comportan como dicen sus cláusulas. Es decir, se comportan de una manera diferente a la ropa que se pusieron. Actúan de una manera distinta como dice una cláusula. Y eso puede tener dos consecuencias jurídicas muy importantes. La primera que les puedo señalar es que si los contratantes tranquilamente, pacíficamente, se están comportando de una manera distinta, como señala una cláusula contractual, con su conducta están modificando el contrato. De tal manera que una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es lo que dice el comportamiento de las partes. Y puede ser incluso que con ese comportamiento permita concluir que se ha desistido de una cláusula contractual. Entonces, vean todo el as que tiene el contrato. Yo he tenido experiencias de eso en mi ejercicio profesional. Estoy seguro que el doctor Pedro Rondón también las ha entendido. Pero esa visión estática documental del contrato, que lo único que está ahí
lo que impera y lo que gobierna la relación contractual es un paradigma contra el que hay que luchar. Además de ver el contrato como un acuerdo de voluntades, la visión clásica. Además de ver el contrato como un proceso, como lo veíamos ahorita, el contrato es todo un proceso. El contrato también puede ser visto como un hecho económico. Yo recuerdo que cuando empecé a dar clases de obligaciones, al único autor que yo manejaba en ese momento, que leí, de los varios, que le vi ese planteamiento del contrato como hecho económico, a Francisco Messineo. Es decir, el contrato tiene el propósito de satisfacer las necesidades de las partes contratantes, las necesidades de orden económico. Puede ser que no lo sea así, pero ordinariamente son las necesidades de orden económico. Dentro de una sociedad simplista, no con los desarrollos tecnológicos, comunicacionales, económicos que existen hoy en día, los contratos nominados satisfacían, eran suficientes para alcanzar ese fin económico. No se necesitaba de una ayuda. Y ese fin que se perseguía importaba única y exclusivamente a los contratantes. No importaba absolutamente a más nadie. Pero claro, cuando la sociedad empezó a globalizarse, el fenómeno de la globalización, los nuevos medios de comunicación, los nuevos recursos tecnológicos, cuando las empresas dejaron de tener fronteras para proyectarse en el mundo entero, cuando las riquezas se mueven a una velocidad inusitada, ese planteamiento clásico cuesta acomodarlo. No se encuentra cómo ubicarlo adecuadamente. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que muchas veces el fin económico que se está buscando con los contratos no interesa a la pareja clásica, el contratante A que contrató con B, sino que interesa a un colectivo, interesa a un grupo social, interesa a muchos, interesa a varios. Y con esos varios se celebran múltiples contratos de distintas naturalezas, pero que están aglutinados por un interés común. Entonces, cuando llegamos ahí, las fronteras del contrato se ensanchan y los contratos se inscriben dentro de lo que se denomina un sistema o una red contractual. Yo voy a poner ahorita un ejemplo para que entiendan esto, que no tiene absolutamente nada que ver con las redes contractuales, pero que tiene que ver con lo que estamos planteando, porque lo que provoca la red contractual es que dos contratantes son técnicamente incapaces de alcanzar un determinado propósito económico. Y como son técnicamente incapaces de alcanzar ese propósito económico, ese fin, requieren de otros. Ejemplo, le pongo ejemplo. El contrato de sociedad. ¿Qué sucede en el contrato de sociedad? Que A, que todavía no es socio, dice, no, yo para alcanzar ese fin solo no puedo. Yo necesito de varios, necesito de otros. Y eso encuentra su acoplamiento en el contrato de sociedad. Les digo que no es lo que les estoy planteando aquí, es este ejemplo para que entiendan lo que es un fin colectivo. La sociedad no tiene nada que ver con los contratos en red, porque los socios no son contratantes de la sociedad. Ellos no están contratando con la sociedad. Ellos hicieron un pacto para crear la sociedad, pero no están contratando con la sociedad. Entonces, lo que pasa con las redes contractuales es eso, es cuando el fin que se persigue no lo puede alcanzar una pareja de contratantes, es necesario llegar a un bloque, a una cantidad de contratos que se inscriben dentro de una red. Vamos a hacer algunas precisiones que son necesarias para luego intentar un concepto. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que los llamados contratos en red no son una categoría contractual, así como lo es la compraventa, como lo es el arrendamiento, como lo es el mandato. Eso no es una categoría contractual. Cuando nosotros nos introducimos dentro de una red contractual, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay una multiplicidad de contratos
que no son otros que los contratos nominados y los contratos innominados. Esos son los que están dentro. Esos son los que tienen categoría. La red no tiene categoría de contratos. Simplemente es un mecanismo que se está utilizando para decir, no, ese conjunto tiene que producir determinados efectos y determinadas consecuencias jurídicas que no son las clásicas entre A, que es el acreedor, y B, que es el deudor. No son esas clásicas. Entonces, la teoría sistémica del contrato lo que está es ayudando a esos contratos nominados que puedan desenvolverse dentro de una pista, dentro de un terreno donde pueda ser alcanzado ese fin colectivo que a todos los contratantes interesa. En ese sentido, se ha dicho que una red es un conjunto de reglas o procedimientos para lograr un fin flexible que está basado en la mutua cooperación. Pudieran pensar que eso de mutua cooperación es etéreo, que es neblina, que no es fácil ponerle la mano. Ya veremos que no es así. En algunos casos, el legislador percibe que hay contratos que están marchando en paralelo. Fíjense, por ejemplo, en esta situación, los llamados contratos principales y accesorios, que también se conocen como contratos subordinados. En esos casos, el legislador percibe que hay un contrato principal y hay otro contrato que está subordinado al contrato principal. En otros casos, el legislador se da cuenta de que existe una preexistencia jurídica, por supuesto, como preexistencia anterior al contrato, que va a influir en otro contrato que se celebre, puede estar ya celebrado, como es, por ejemplo, el arrendamiento de un bien hipotecado, en que el legislador le dice, si se arrenda un bien hipotecado, la duración del contrato de arrendamiento se reduce al vencimiento de la garantía hipotecaria. Entonces vean cómo un contrato influye sobre otro. Otras veces incluso el legislador se da cuenta de que los contratos no son como estos ejemplos que he puesto ahorita, que marchan en paralelo, sino que es que prácticamente un contrato se sobrepone a otro contrato, como es el caso del arrendamiento y del subarrendamiento, en que ambos contratos de arrendamiento y el subarrendamiento recaen sobre un mismo inmueble. Entonces, la figura de esos acompañamientos contractuales no es extraña en el derecho. El caso final, se lo planteaba antes, en que para lograr un fin, pero un fin que no interesa a un colectivo, sino un fin que interesa a una individualidad, esa individualidad necesita celebrar múltiples contratos. El caso de la ejecución de obras de ingeniería de alta complejidad, o el caso, que también lo tengo en mente para su estudio, de los servicios médicos altamente complejos, en que intervienen una gran cantidad de actores. Pero lo que sucede ahí es que el fin que se está persiguiendo no interesa al colectivo, sino que interesa a una individualidad. La doctrina dice, ahí lo que hay es un agrupamiento de contratos, pero no hay todavía una red contractual. Ese es el tema en que nosotros nos vamos a mover para poder entender estas situaciones en las que vamos a entrar. Vamos a poner algunos ejemplos, que ahí sí estamos en presencia de verdaderas redes contractuales. Estoy seguro que no solamente los conocen, sino que además de conocerlos, han formado parte de ellos. Un ejemplo, los créditos al consumo. ¿Qué es lo que sucede en los créditos al consumo? Que hay un banco que le interesa dar dinero en préstamo. En definitiva, esa es su función, la intermediación. Hay un comerciante que le interesa vender y hay un potencial comprador que no tiene dinero para pagar el precio, pero le gustaría pagar el precio con el dinero que le facilite el banco a través de un préstamo bancario. Entonces, vean ahí cómo hay tres figuras. El banco,
prestamista, vamos a llamarlo así, el comerciante, vendedor y el comprador que celebra un contrato con el banco para pagar el préstamo de la cosa que está comprando. Está clarito el entrelazamiento entre todos los contratos. Entonces, en ese caso, el banco celebra un contrato con el prestamista para darle el dinero que le permita pagar el precio de lo que compró. Pueden tener por seguro que en la práctica el que está utilizando el préstamo bancario ni siquiera le puso la mano al dinero. No fue que fue al banco y en caja, por ponerlo en términos muy gráficos, le entregaron el dinero y con ese dinero que le entregaron fue donde la persona a la cual le compró el bien y le pagó. No, es que ese dinero salta del banco al vendedor, al comerciante vendedor, sin tocar las manos del comprador, que en definitiva es el lector del precio. Ahí hay una trilogía contractual. Para que puedan entender el interés de esto, yo les voy a plantear una pregunta que no tiene por objeto ser respondida, pero que es una pregunta válida en consideración a la red contractual. Vean esto. Si el comprador del bien que pagó el precio con el préstamo bancario sufre evicción de la cosa que compró, ¿se podrá negar a pagar el préstamo? No me voy a meter en la respuesta, pero esa pregunta es válida porque el entrelazamiento entre los contratos y el fin que persiguen todos es el mismo y permite hacerse esa pregunta. El abordar la respuesta es otra. Yo sufro evicción de lo que compré, pero lo que compré lo estoy pagando con un préstamo bancario. El caso, por ejemplo, lo pudieran cuando lo había, porque ya ahorita no creo que no existe eso, los préstamos que daban los bancos para adquirir vehículos. Vean cómo en ese caso, vean esto, el binomio clásico, que era el binomio mercancía contra precio en la compraventa. Usted me da la mercancía y yo le pago el precio. Es sustituido por otra figura en la cual la situación se encuentra planteada así. Ente financiero, vendedor, comprador. Adquirente, un triángulo entre adquirente, vendedor e institución financiera. Ahí hay claramente una situación de entregamiento de los contratos. Otro ejemplo, también vivimos todos, es el caso concreto de las tarjetas de crédito. ¿Qué sucede en las tarjetas de crédito? Que hay una sociedad mercantil generalmente de alcance global y no de alcance local, que es la que emite las tarjetas de crédito. Y ese ente de carácter global celebra un contrato con determinado banco para suministrarle las tarjetas de crédito. Entonces, ese banco celebra un contrato a su vez con otra persona, que es el tarjetaviente, para facilitarle la tarjeta. Y a través del uso de esa tarjeta, otorgar el correspondiente crédito bancario. Son los llamados créditos o préstamos no documentados, porque no están documentados. Entonces, vean cómo en ese caso también nosotros tenemos una multiplicidad de contratos. Tanto en el ejemplo que pusimos antes, que son los financiamientos al consumo, como en el ejemplo que ponemos ahora, hay realmente un interés superior que va mucho más allá de comprar el bien o de lograr el préstamo. Hay un interés que los une a todos. Al banco le interesa que se use la tarjeta de crédito para dar el préstamo. Al banco le interesa que se compre para dar el crédito. Al comerciante le interesa que den el crédito a su eventual comprador. Y al comprador le interesa también que le den el crédito, porque sin ese crédito no tendría cómo pagar. Entonces, hay un entrelazamiento entre todos los entes contractuales. Nosotros tenemos vigente en Venezuela una ley que creo que es del 2011, no sé si por la vía de decreto legislativo,
que tiene un nombre un poquito largo, se llama Ley de Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito y Manejo Electrónico de Cuentas y yo no sé qué más, pero la ley no dice absolutamente nada que tenga que ver con este asunto de los contratos en red. Otro ejemplo vivido por todos nosotros, trato celebrado con las agencias de viaje. Me estoy refiriendo más que todo a las agencias de viaje que están manejando. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Que hay una agencia de viaje que vende lo que pudiéramos denominar, y así se denomina, paquete turístico. Ese paquete comporta una multiplicidad de actividades: pasajes aéreos, traslados a los aeropuertos, hotelería, transportes en los sitios de turismo, comida, y además comporta otros contratos que son de naturaleza colateral, como son muchas veces contratos de seguros médicos, por si alguno de los adherentes del paquete sufre algún percance durante el viaje. Entonces, ahí hay realmente una multiplicidad contractual, y una multiplicidad contractual muy compleja. Y que en el caso de los paquetes turísticos, yo aquí les voy a decir algo que al final quiero insistir en eso, se complica más porque pueden entrar en juego reglas de derecho internacional privado, porque saltamos de un país a otro país, además del país de origen. Se puede complicar realmente. Entonces, la pregunta es en esos casos es que si quien adquirió el paquete turístico y le pagó a la empresa que vendía ese paquete turístico, tiene acción para reclamar algún posible daño a otros integrantes del paquete turístico. ¿Puede o no podría reclamar eso? Fíjense en esto para que atajen bien la situación. Quien compra el paquete turístico no celebra ningún contrato con el hotel que esté en Madrid, ni con el hotel que esté en París, ni con el hotel que esté en Roma. Ninguno. Él simplemente lo que llena es la hoja de registro de huéspedes. Ese contrato, que por yo ponerle un nombre ahorita, vamos a llamarlo contrato de hospedaje, no creo que tenga ningún nombre particular, es un contrato a título oneroso. Pero quien se está registrando como huésped no está pagando el monto del hospedaje. El monto del hospedaje lo está pagando quien vende y quien gestiona el paquete turístico. De tal manera que yo, que compré el paquete turístico, puedo decir, mire, yo no he celebrado ningún contrato con el hotel. Y si en el hotel sufre un daño, se lo podré reclamar al hotel. ¿Tendré acción contra él o no tendré acción para reclamarle a alguien que no es mi contraparte contractual? Nosotros en el derecho nuestro, en el derecho venezolano, no tenemos ninguna respuesta específica a ese problema. Sin embargo, hay un convenio internacional que se llama International Convention on Travel Contract, que se celebró en Bruselas en 1970. Y ese contrato le da acción directa a quien tomó el paquete turístico para reclamar un eventual daño a cualquiera de en ese servicio turístico que hay. No pude averiguar realmente si Venezuela va a suscribir ese convenio. Pero vean ustedes los inconvenientes que generan las redes contractuales. Y hay un último ejemplo que se lo voy a plantear, que es ese sí no lo he visto, como el préstamo, el consumo, la tarjeta de crédito y los paquetes turísticos, porque es mucho más comercial, que es lo que se conoce con el nombre del transporte multimodal. Ahí ya estamos en los terrenos propios del derecho mercantil. El contrato de transporte es de suyo un contrato que reviste complejidad. Cuando digo de suyo es sin meternos dentro del terreno de del encadenamiento contractual, sin pisar ese terreno. Algunas veces para prestar un servicio de transporte se requieren varios contratos de transporte. A transporta la mercancía del sitio A al sitio B, B contrata con otro que la transporta al sitio C y C contrata con otro que finalmente la lleva a su destino.
Algunas veces el contrato se presenta así, con esa complejidad. Les voy a leer una norma jurídica que es del Código de Comercio colombiano, el artículo 986, que dice así: cuando varios transportadores intervengan sucesivamente en la ejecución de un único contrato por uno o varios modos, o se emitan billetes, cartas de porte, conocimientos de embarque o remesas terrestres de entrega, se observarán las reglas siguientes. Primera, la que nos interesa: todos los transportadores que intervengan serán solidariamente responsables del cumplimiento del contrato en su integridad, como si cada uno de ellos lo hubiese celebrado. Vean que ahí hay una multiplicidad contractual. Yo tengo mi reserva con eso de llamarlo único contrato, pero bueno, esa es otra discusión. Lo que sí es cierto allá es que hay una multiplicidad de contratos, y entonces ahí el legislador colombiano dice: todos los que intervengan en ese contrato de transporte son solidariamente responsables. Pero ese no es el transporte multimodal. El transporte multimodal es todavía un transporte mucho más complejo que este, porque el transporte multimodal es un contrato de transporte que requiere el transporte por distintos medios. Del sitio 1 al sitio 2 se transporta por tierra. Del sitio 2 al sitio 3 se transporta por tren. Del sitio 3 al sitio 4 se transporta por avión. Y del sitio 4 al sitio 5 se transporta por buque, por mar. Entonces, es un transporte muchísimo más complejo que involucra a un considerable número de personas. No solamente en los actos propios de transporte, que es el transporte de la mercancía, el acarreo de la mercancía, el almacenaje de la mercancía, sino que muchas veces comporta obligaciones que tienen que ver con seguros para resguardar la mercancía y con gestiones ante agentes aduaneros de frontera, cuando ese transporte se convierte también, como de ordinario lo es el multimodal, en un transporte internacional. La pregunta, como señalábamos antes, es si el destinatario de la mercancía, que ha sufrido un daño por el retardo en la entrega, o que ha sufrido un daño porque la mercancía ha sido dañada, tendría acción para reclamarle a cualquiera de los integrantes de la red, con prescindencia de que yo no causé el daño lo causó el transportista B, a lo mejor dirá: no fui, fue el del transportista C. Entonces, vean la complejidad ahí. ¿Tendrá eso alguna respuesta de orden normativo? Sí la tiene, que está en hecho comparado. La Convención de Ginebra de 1980 sobre transporte multimodal y el Acuerdo de Transporte Multimodal Internacional de los Estados partes de Mercosur, en los cuales está Venezuela, establece la responsabilidad solidaria de los integrantes de la red y la clara responsabilidad del operador de transporte por los daños. Y finalmente, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercancía, total o parcialmente marítimo, un convenio muy restringido cuando el transporte se hace por otra vía. En el capítulo referente a las definiciones, además de identificar al porteador, se refiere a un sujeto que lo llama parte ejecutante y lo define como la persona distinta del porteador que ejecuta o se comete a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador y luego lo hace responsable de los daños que se causen. Lo que esto demuestra, lo que esto sirve para señalar, es que hoy en día la materia contractual está sujeta a la presión de una sociedad que marcha a millón, que no es la velocidad con que marchan las reformas legales. Fíjense esto, por señalarle un simple ejemplo. La regla clásica para determinar el riesgo por la pérdida de la cosa, que esa regla la conocemos todos nosotros. La regla que se define con el res peridomini. Las cosas perecen para su propietario. Esa regla ha sido modificada en el sentido de decir: no, la cosa perece para aquel que estaba en mejor condición de custodiarla o de conservarla, sea o no sea el propietario. El concepto clásico de evicción por vicio, que es el defecto que sufre la cosa vendida, ha sido ampliado
Y no solamente comporta el defecto en sí, el defecto físico de la cosa vendida, sino el que esa cosa sirva para el fin para el cual fue adquirida o fue comprada. Y comporta la responsabilidad por la funcionabilidad de la cosa, porque funcione. Entonces, no es ya nada más el riesgo por el vicio físico que tenga la cosa. Se han ampliado. Podemos intentar ya con eso. Esta es una materia muy escasa, una definición que no es mía, que se dio en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Santa Fe, Argentina, en el año 99, y que dice así: hay contratos conexos cuando para la realización de un negocio único se celebran entre las mismas partes o entre partes diferentes una pluralidad de contratos autónomos, pero vinculados entre sí a través de una finalidad económica común, autónoma y supracontractual. Creo que es una definición que bastante nos ayuda. ¿Qué nos ayudaría a caracterizar una red contractual? Primero, la pluralidad de contrato. Si hay unidad de contrato, ni pensemos en que hay una red contractual. Segundo, la finalidad económica supracontractual. Algo que aglutine a todos los contratantes. Lo podemos señalar en blanco y negro. En el ejemplo que poníamos, por ejemplo, de una obra de ingeniería de gran envergadura, en que se celebra una multiplicidad de contratos, ahí no hay nada que aglutine a todos los contratantes. El fin que se persigue interesa solamente a quien sería el propietario de esa obra que se desarrolla. No le interesa al carpintero, ni le interesa al herrero, ni le interesa a la empresa que está vendiendo cemento cabilla. Ese no es el propósito de ellos. No están ahí. Pero si nosotros nos trasladamos al ejemplo de las tarjetas de crédito, bueno, lo que se quiere ahí, que es vender, comprar y realizar el prestatario, interesa esa trilogía de personas que está involucrada ahí. Les interesa todo. Y si ellos no cooperan en que ese fin se produzca, ningún sentido ni ninguna utilidad tiene la red. Volviendo a ese convenio de las Naciones Unidas volviendo al Código de Comercio colombiano, hay una norma en el Código de Comercio colombiano, la 865, que dice así: en negocios jurídicos plurilaterales, el incumplimiento de alguno de los contratantes no le verá de sus obligaciones a los otros, a menos que aparezca que el negocio se ha celebrado en consideración a tales contratantes o que sin ellos no sea posible alcanzar el fin propuesto, el fin que todos quieren en esa multiplicidad. Tercera característica, la desmaterialización del objeto. Vean bien esto. No es del objeto del contrato, es del objeto de la red contractual. No estamos hablando del objeto del contrato, es la operación jurídica que cada contratante quiere realizar. Eso es una cosa muy distinta al propósito que persigue la red. El propósito que persigue la red se desmaterializa en el sentido de decir, no es, lo vamos a tener que explicar un poquitico. Pareciera que no es, no puedo decir que no, pareciera que no es reclamable judicialmente. ¿Cuál es el objeto de la red contractual? Es un objeto que interesa a todos los contratantes, que todos lo persiguen, pero que persiguiéndolos todos no tiene propiamente la naturaleza de una prestación jurídica. Cuando veamos la estructura de la red vamos a insistir sobre eso. Entonces, el objeto está desmaterializado. No es como que el deudor no pague una suma de dinero y se le demande el cumplimiento. O el vendedor no entregó la cosa vendida y se le demanda el cumplimiento. Ese es el cumplimiento del contrato. Lo que interesa ahora ver es si la red genera obligaciones para los integrantes de la red. Se señala bien que una de las características de la red es la heterogeneidad de los contratos. Yo realmente no, de ordinario así, pero no necesariamente es así.
porque en una figura, bueno, la omití ahorita nombrárselas, se las nombro ahora, que es la que se conoce con el nombre de las ventas sucesivas. En las ventas sucesivas hay una cadena de ventas que comienza con el productor, pasa al distribuidor principal, sigue con el comerciante intermedio y concluye con el comprador individual de esa cosa. Ahí hay una multiplicidad de ventas. Ahí hay que contratos que todos son iguales. Contratos son de compraventa. O sea, no necesariamente tiene la multiplicidad. Pero vean ese ejemplo que me los traigo ahorita, el llamado de venta sucesiva. En la venta sucesiva hay una multiplicidad de contratos. ¿Qué explica esa multiplicidad de contratos? La producción masiva de bienes y servicios que tiene por objeto también satisfacer un consumo masivo, que no es el consumo individual ya de bienes y servicios. ¿Cuál sería la estructura de la red contractual? Estoy aquí viendo el reloj porque estoy pendiente del tiempo que nos está corriendo. Fíjense bien, vamos a hacer la mismita distinción que hace uno cuando está estudiando los efectos de los contratos. Y habla de contratos internos, perdón, de efectos internos del contrato. Vean esto, la buena fe no es buena fe porque lo del 1161 del Código Civil. La buena fe es un principio general del contrato. Y como principio general del contrato, existe aun cuando no estuviese consagrado en el 1161 del Código Civil o en cualquier otra norma. Porque los principios generales del derecho, no son necesariamente consagrables en una norma. Y tienen vigencia, tienen efectividad, aun cuando ninguna norma jurídica se refiera a ello. De tal manera que ese principio, esa obligación a la que estoy haciendo referencia, que no tiene la naturaleza propia de una prestación, que es el deber de cooperación de todos los contratantes, encuentra su explicación en ese principio universal del derecho, que es la buena. Y al no comportarse de buena fe, ese daño que había causado al deudor por no cooperar con el deudor para el pago de la obligación, ese daño que le ha causado es judicialmente reclamable. Entonces, si en ese ejemplo nosotros no nos planteamos ese escenario de decir, pero es que esa obligación de cooperar con el cumplimiento de la obligación, con el cumplimiento para que se dé el fin de la red contractual, no es propiamente una prestación, sino no es propiamente una prestación. Eso es cierto, pero eso está inspirado en un deber de cooperación que encuentra su explicación en la buena fe. Y si un integrante de la red incumple ese deber de cooperación y le causa daño a otro integrante de la red, ese otro integrante de la red tiene derecho a reclamar el daño que le ha sido causado. La convención esa de las Naciones Unidas que les mencioné no hace mucho sobre los contratos de transporte internacional de mercancía total o parcialmente marítima, en el artículo 28 dice establece la obligación de cooperación mutua y de información entre el cargador y el porteador de las mercancías. Entonces, ese tipo de obligación hay una, ¿cómo señala la doctrina? Se dice, hay una red de colaboración asociativa entre todos los integrantes de la red. Realmente, en este punto de los efectos internos, lo que está planteado ahí es un nuevo análisis del principio de la relatividad de los contratos, que dice que los contratos no se proyectan frente a quienes no son contratantes. Eso en los contratos aislados lo entendemos perfectamente. Yo celebro un contrato ahorita con B y que tiene que ver H con ese contrato, o J con ese contrato. No tiene absolutamente nada que ver. Sobre él no se proyecta. Pero cuando nos encontramos en una situación como la de las redes contractuales, nosotros no podemos ver a ese otro contratante de otro tipo de contrato, de una persona distinta, como alguien que no interese para nada. Está metido dentro del paquete. En el peor de los casos es un tercero interesado en el contrato que celebró A.
pero en respecto a la red, es realmente parte de la red. Entonces, aquí lo que está en juego es una nueva manera de entender el principio de la relatividad de los contratos, conforme al cual, cuando hay contratos en red, todos los integrantes de la red son partes interesadas en el buen desenvolvimiento de la red. Y vamos ahora, para terminar, así termino, con los llamados efectos externos. Es decir, externos, aquí lo precisamos porque hablábamos ahorita del efecto externo. Nos vamos a referir a un caso muy específico, porque si van a todos los ejemplos que planteamos en que había acción para reclamar un daño, van a observar que quien sufría el daño y quien estaba reclamando la indemnización era alguien que era integrante de la red. Por ejemplo, la persona que se ha hospedado en un hotel con ocasión de la compra de un paquete turístico y sufre un determinado daño en el hotel. ¿Le podrá reclamar al hotel? Bueno, pero quien está intentando esa reclamación y contra quien él la intentaría son parte de la red. El huésped es parte de la red porque él contrató el servicio, y el hotel también es parte de la red porque quien vende el paquete turístico le dijo a él: recíbeme a mis clientes que yo te pago el monto del hospedaje. Entonces, ahí el problema está planteado realmente entre los integrantes de la red. Ahora en el ejemplo vamos a poner, no es así. El problema va a estar planteado con alguien que se está asomando a la red. Y nos vamos a referir concretamente al caso de las ventas sucesivas. ¿Estamos? Estas ventas sucesivas que arrancan con el productor, pasan al distribuidor principal, pasan al distribuidor intermedio, del distribuidor intermedio llegan al detallista, al que vende al detal, y ahí el consumidor final compra. Ese consumidor final que realmente está celebrando un contrato de compra del bien o del servicio, ese consumidor final de suyo no forma parte de la red. Y no solamente no forma parte de la red, sino que a él no le interesa el fin que está persiguiendo la red. Él simplemente lo que quiere es comprarle el bien o el servicio, pero él no tiene ningún interés como lo tenían los otros. Si él sufre un daño, tendría derecho a reclamarle ese daño a cualquiera de los integrantes de la red. No hay duda que se lo puede reclamar a quien le vendió el bien o el servicio. Ahí no hay ninguna duda. Pero podría reclamarle a los otros integrantes de la red el daño que sufre. Bueno, si no hay una norma expresa que lo faculte para reclamarle ese daño a cualquiera de los integrantes de la red, no podría reclamarle sino a la persona con la cual él celebró el contrato. Pero aquí sí vale la pena hacer dos observaciones para que vean cómo en el caso nuestro, en el derecho venezolano, andamos para adelante y para atrás. La llamada vieja ley que se conocía con el nombre de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes o Servicios, esa ley admitía la existencia de una cadena contractual. Y no solamente admitía la existencia, sino que le daba acción al consumidor para reclamarle el daño a cualquiera de los integrantes de la red. ¿Qué pasó con esa ley? Que esa ley fue derogada y sustituida por otra ley, que es la Ley de Precio Justo. Y si ustedes leen la Ley de Precio Justo, en la Ley de Precio Justo no hay ninguna norma que sustituya esta. Ninguna. O sea que pareciera que ahí el consumidor quedó sin la protección que tenía. Y solamente con una interpretación extensiva de la ley pudiéramos decir: usted no le puede quitar a una persona un derecho que ya adquirió. Y si él tenía ese derecho de reclamarle a los integrantes de la red, ahora, aunque esta nueva no lo tenga, lo sigue teniendo. Una ley, que es la ley 1840 del 2012, también permite que el consumidor final le reclame a cualquiera de los integrantes de la red el daño que sufre. Pero fíjense que él llega al final, pues él realmente no forma en un sentido estrictamente técnico parte de la red. Bueno, estos son los problemas que plantean las redes contractuales y en qué consisten las redes contractuales. Yo termino con dos cosas. Esta velocidad
que existe hoy en día con los progresos tecnológicos, con los progresos en materia de informática, con la inteligencia artificial, le están quitando el gentilicio al derecho. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya no existe el derecho venezolano, ya no existe el derecho colombiano, el derecho español. El derecho se está transformando en un derecho universal, no en derechos parroquiales, en derechos universales. Y aquí toditos nosotros tenemos una enorme falla, porque en ese derecho universal juega un papel preponderante el derecho internacional privado, que es un punto que realmente no estamos estudiando ni lo estamos explotando. Así es que tenemos que entender eso, que ya el derecho se está convirtiendo en un derecho universal. Ya de suyo lo es. Antes, ¿cómo le pagaba yo a Pedro Rondón? Bueno, buscando a Pedro Rondón en su casa o diciéndole, Pedro, hazme el favor, dame el número de tu cuenta para depositarte los reales que te debo. Pero resulta que Pedro Rondón está en Taiwán y la cuenta que tiene Pedro Rondón no está en Taiwán, sino que está en Londres. Y yo de Guacara o de los Guayos allá abajo le puedo hacer el depósito a la cuenta que tiene en Londres. Entonces, esos avances están presionando enormemente el derecho. Por eso digo que ya el derecho dejó de tener gentilicio. No hay derechos parroquiales. Hoy en día nos estamos enfrentando a la realidad del derecho universal. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos, en especial al escritorio de Pedro Rondón, donde estuve 30 años junto con él. Entiendo que hay algunas preguntas, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Roversi. Agradecidísimo porque se trata de algo realmente novedoso para este lado donde estamos nosotros. La exposición ha sido excelente. Lamentablemente hubo algunas interferencias, pero muy, muy cortas con el tema del Internet. Yo quiero decirle a los amigos que nos están acompañando en esta actividad que posiblemente esta va a ser la charla que clausura el ciclo de conferencias de nuestro escritorio por este año 2021. Creo que ya no quedan, no tenemos prevista otra conferencia para el resto del año, por las circunstancias propias de las fechas y las fiestas navideñas. Pero para el año que viene sí, tenemos dispuesto, pensamos que vamos a comenzar a partir de la segunda quincena del mes de enero. Y quiero informar, con el propósito de estimular e interesar la participación de quienes quieran, de quienes puedan tener inquietudes al respecto, que tenemos en lista a varios distinguidos expositores. Tenemos a la profesora Marlene Toro Dupuy, que durante 10 años fue asistente mía en la Sala Constitucional. La profesora Marlene Toro Dupuy es una distinguidísima profesora universitaria de pregrado, de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Monte Ávila, y tiene una formación de cuya solidez yo doy fe. Yo certifico, compartimos 10 años de actividad. También estamos contando con la ofrecida compañía y participación de la doctora Tamara Adrián. Ofreció participar en una conferencia. Y tenemos también en la lista una charla de nuestro distinguido abogado y miembro de este escritorio, Alfredo Maninat Maduro. De tal manera que de antemano ya ofrezco estas 3 actividades que seguramente, como ya lo dije, vamos a cometer a partir de la segunda quincena del mes de enero del año 2022, si Dios lo permite, si Dios quiere. Aquí están dando muchísimas expresiones de gratitud, doctor Roberto. Bien recibido. Y felicitaciones también. Yo estoy muy contento con la intervención porque me parece que además el tema es totalmente, yo diría que virgen en su abordaje y por lo tanto es extremadamente interesante. Hay un caso, creo que cuando usted planteó el tema de las ventas en serie, el famoso caso de los automóviles, que comienza con la venta que le hace el fabricante del automóvil al concesionario, y después algunas veces los concesionarios utilizan a otra persona jurídica
individual o colectiva para hacer la venta y finalmente llega el comprador del carro. Cuenta que el carro tiene gravísimos defectos. El carro sale con vicios. La famosa pregunta, yo le compré el carro a H Motores, digo H Motores por un ejemplo, aquí conocido en Valencia, pero yo podré demandar, aunque no contraté, podré demandar a Ford Motor Company, a Ford Motor de Venezuela, que creo que es el nombre formal. Esa pregunta, y creo que ese caso se ha planteado en los tribunales de la República, ¿no? El famoso caso del carro viciado. Creo que haber visto una sentencia en relación con un caso de un automóvil de la marca Chrysler. Creo haber visto. Aquí sí hay una pregunta, doctor Robert, si empezaron a llegar. La doctora Noris Hernández le pide, por favor, la recomendación de parte de usted de bibliografía en relación con el tema de la conferencia. Y aquí hay otra pregunta también de plantear qué hay con toda la doctrina de los contratos coligados del doctor Rodner. Entiendo que están hablando del doctor James Otis Rodner. Repito la pregunta, ¿qué hay con toda la doctrina de los contratos coligados del doctor Rodner? Hay otra pregunta. Profesor Roversi, ¿cómo queda la figura del penitus extraneae y la relatividad del contrato con respecto a los que forman parte de la red de contrataciones? Esta pregunta la hace penitus extraneae, esta pregunta la hace Rosibel Grisanti Landria. Bueno, el penitus extraneae es el que es verdadera y auténticamente tercero. El que no tiene que ver absolutamente nada con el contrato que celebraron ahí. Si lo dijera en expresión negativa, es el que no es contratante, el que no es causaviente de un contratante, el que no es heredero de un contratante y el que no es acreedor quirografario de un contratante. Por ejemplo, A y B celebran un contrato de lo que sea en Ciudad Bolívar. Bueno, un señor que está en San Cristóbal no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que siempre ha dicho la doctrina es, para usted ese contrato no produce sino un efecto de respeto. Usted tiene que respetar eso porque esa es una realidad jurídica. Ahora, eso no lo afecta a usted para nada, ni lo convierte en acreedor, ni lo convierte en deudor. En lo que respecta a las redes contractuales en sí mismas, lo que yo mencioné, y no sé si esto pueda responder la pregunta, es que lo que está planteado es una nueva percepción de esa figura del tercero. Porque recuerden que el principio de la relatividad de los contratos se formula con aquella regla que dice que los contratos no alcanzan ni benefician a terceros y que solamente tienen efectos entre las partes contratantes. Entonces, ese tercero al que no alcanza el contrato, nunca lo alcanza, para nada lo alcanza, el penitus extraneae. Lo que se quiere ver aquí es si en una red contractual que está formada contrato 1, A y B, contrato 2, B y C, contrato 3, C y D, y así con la cadena que nosotros hagamos, si C, por ejemplo, o D pudiese tenerse como parte o como tercero respecto al contrato que celebraron A y B. Clásicamente es un tercero, desde el punto de vista clásico. Pero desde el punto de vista de la red, él no es un tercero, él es parte de la red y como parte de la red que es, algún efecto para él tiene que producir la red. Y ese efecto, conforme a lo último que desarrollamos, es que él tiene que realizar una actividad de cooperación para que se dé el fin que se está persiguiendo. No lo puede obstaculizar. Siguiente parte. Ahora, el último ejemplo que puse fue el ejemplo de las ventas sucesivas con el consumidor final. Él pareciera que conforme a la concepción clásica es un auténtico y verdadero tercero. Lo que pasa es que por ese nuevo derecho, que es derecho civil con derecho administrativo, que es lo que se conoce con el nombre de derecho al consumidor, esas normas de derecho al consumidor lo han metido dentro de la red a los fines de que le reclame a cualquiera de los integrantes de la red el daño que sufrió. No obstante de que para él esa red
no le importa ni cómo nació, ni cómo se desenvolvió, él no tiene interés en nada de eso, él simplemente fue el consumidor final. Entonces, siendo así, realmente es un tercero muy especial, porque es un tercero que se está beneficiando de una red de la cual formó parte. ¿Ok? Doctor Roversi, en relación con la pregunta que le hicieron en relación con los contratos coligados del doctor Rodner, acá hay una intervención que creo que es aclaratoria de esa pregunta, y la hace el colega y profesor Alfredo Marinat, que anuncié como uno de los futuros expositores. Él dice que allí, cuando hablan de los contratos coligados, en realidad se han querido referir a los contratos enlazados, sobre lo cual he escrito en verdad con bastante abundancia el profesor James Otis Rodner. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo queda la figura respecto la figura de los contratos enlazados? No, creo que los contratos enlazados, bueno, pudieran entenderse como los contratos en red, pero no creo que propiamente sea lo que está planteando Rodner en ese sentido. Claro, el enlazar los contratos no es un propósito de los contratantes, es una consecuencia que se da por la manera como se están desenvolviendo los contratos. Yo no estoy buscando enlazar un contrato con otro contrato, no es el fin que se está persiguiendo, pero sí pudiera resultar de ahí una red, yo pudiera hacerlo. Esa pregunta es un poco difícil responderla en términos genéricos, hay que plantear casos específicos y tratarlo con casuismo. Bueno, doctor Roversi, estamos altamente agradecidos. Esperamos que se repitan. Sí. Yo les hago llegar al escritorio los datos de la bibliografía que tengo para que ustedes la tengan ahí a mano por las personas que han dado por eso. Nosotros le haremos llegar a los participantes inscritos, le haremos llegar. Y si hay algún texto en relación con el tema tratado, también agradecemos el envío y nos encargamos de hacerlo llegar también a los participantes. Bueno, gracias a todos. Gracias. Felicitaciones de nuevo por ese cumpleaños, tanto de nacimiento como de graduación. Y bueno, y que disfruten el resto del día y una torta y el cumpleaños feliz. Gracias. Un abrazote. Hasta luego a todos. Un abrazote. Chao.